Quiero que me acompañen ahora a que leamos nuestro pasaje de estudio del día de hoy, que es el libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Dice la palabra de nuestro Dios en Nehemías 8. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidiendo al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbudana, Zacarías y Mesalum. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor, vuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grosura, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es su fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Y el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Al segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas las ciudades en Jerusalén, diciendo: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculos como está escrito. El pueblo salió y las trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad
hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y al octavo día hubo una asamblea solemne, según lo establecido. Es la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar expuestos a ella. Te pedimos, Señor, que así como leímos en un principio en el libro de Isaías, que esta palabra no regrese a ti vacía, que esta palabra venga con poder para hacer la obra en cada uno de nuestros corazones, para seguir edificando el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y para traer arrepentimiento a aquellos a quienes no les ha venido la luz, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Hemos estudiado en el libro de Nehemías. Quisiera hacer un breve recuento para poner en contexto este pasaje. Ustedes ya saben a través de estos estudios que Nehemías recibió una noticia de que había un remanente del pueblo de Israel que la estaba pasando muy mal por la afrenta que estaban recibiendo a causa de que el muro de Jerusalén había sido derribado. Eso trajo a Nehemías dolor en su corazón y oró al Señor para que Dios interviniera en esta situación y le fuera permitido a Nehemías hacer algo para la reconstrucción del muro. Y bueno, escuchamos que de manera providencial el Señor permitió, recordemos que Nehemías era el copero del rey, y él permitió a Nehemías ir a Jerusalén a reconstruir el muro. Y empezó el proceso de reconstrucción. Y tú y yo también escuchamos toda la serie de esfuerzos y contratiempos con los que Nehemías y el pueblo se enfrentaron para reconstruir el muro de Jerusalén. Oposición interna, oposición externa. Pero a final de cuentas, en el capítulo 7, que es previamente a lo que acabamos de leer, en el capítulo 7, Nehemías termina, el pueblo de Dios, liderados por Nehemías, termina la reconstrucción del muro. Y en el capítulo 7 designa líderes para que el pueblo de Dios sirviera al Señor de manera ordenada y conforme a la Escritura. Y si ustedes se fijan en el capítulo 7, versículo 73, cuando acaba el capítulo anterior al que acabamos de leer, dice el versículo 73. Y habitaron en sus ciudades los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Es decir, el pueblo que había salido de cautividad y que había regresado a Jerusalén, ese remanente, ya estaban en sus ciudades, ya estaban organizados socialmente. Ya estaba el muro reconstruido, ya estaban resguardados de las acechanzas de sus enemigos, pero faltaba lo más importante. Se había levantado el muro físico, pero todavía faltaba que se levantara el muro espiritual. Todavía hacía falta lo más importante, la presencia de Dios en el mismo pueblo, a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que acá empezamos leyendo en el versículo 1, que se reunió el pueblo y la palabra fue expuesta, que es lo que vamos a estudiar en un momento más. Para este estudio he organizado este pasaje en 3 puntos. El primer punto, que es del versículo 1 al versículo 5, lo he titulado La palabra es proclamada al pueblo. Del versículo 1 al versículo 5, la palabra es proclamada al pueblo. De los versículos 6 al versículo 11, el segundo punto,
es la palabra confronta al pueblo. La palabra confronta al pueblo. Y el tercer punto, que son del versículo 12 al versículo 18, es la palabra alegra al pueblo. La palabra de Dios alegra al pueblo, por supuesto, de Dios. Así, hermanos, vamos a abordar este estudio, esta exposición. Dice en el versículo 1, se reunió todo el pueblo, ¿sí?, como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dice, pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley. Podemos ver desde aquí, desde este versículo, cómo Dios empieza a trabajar en el corazón de su pueblo. El pueblo ya tenía el muro levantado, pero ahora pone en el pueblo el deseo de ser expuestos, el deseo de conocer la palabra de Dios. Porque dice aquí, pidieron al escriba que trajera el libro. Y entonces en el mismo versículo 1 dice que estaban delante de la puerta de las aguas, pidieron al escriba que trajera la palabra. Y hay que recordar a qué palabra se refiere, porque dice aquí, trajeran el libro de la ley de Moisés. Estamos hablando principalmente ¿de quién? De los 5 primeros libros de la Biblia que tú y yo conocemos, los que conocemos como el Pentateuco. Es importante que lo tengamos en mente, porque esto gira en torno a ese libro, a esa ley, al libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A esos libros principalmente se está refiriendo. Entonces, pide el pueblo que sea traída la palabra, que sea expuesta la palabra, y dice el versículo 2, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea. Aquí también vale la pena que nos detengamos, porque ¿quién fue el hombre que expuso la palabra como vemos aquí? Esdras, el sacerdote, un hombre designado por Dios. Aquel que expuso la palabra al pueblo de Dios fue un hombre que era principalmente devoto a Dios. Era conocedor de las Escrituras porque era escriba, era sacerdote, era servidor de Dios. Era un hombre que en su vida había demostrado un sometimiento, un temor a ese Dios todopoderoso y santo. Ese hombre fue el designado para que fuera expuesta la palabra de Dios. Es muy importante porque esto nos trae a nosotros una buena enseñanza respecto a ese ministerio de la exposición de la palabra de Dios, ¿sí? Un hombre temeroso de Dios, un hombre designado por Dios, un hombre conocedor de la palabra, ¿sí? Un hombre servidor de Dios. Fue aquel a quien le fue dada esta encomienda. Ahora, si ustedes se fijan en el versículo 1, también habla de que estaban enfrente de la puerta de las aguas. Ya escuchamos algo respecto a la puerta de las aguas. Este lugar no puede ser circunstancial. Es un símbolo. Este lugar estaba simbolizando lo que significaba ser expuesto a la palabra de Dios. ¿Qué es sobre todo en el Nuevo Testamento, a qué se refiere el agua? Aquel elemento que purifica, aquel elemento que limpia. Dice, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 3, dice, lavados por el agua de la palabra. Lavados por el agua de la palabra. El agua es un elemento purificador, es un elemento limpiador. Tú y yo conocemos muy bien Juan 17 y 17, cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere al Padre, ¿sí? Y pide que a la iglesia, dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea, la palabra tiene el poder de limpiar, de santificar, de presentar a la persona, al pueblo, puros delante de ese Dios santo. Entonces es interesante ver que en ese versículo dice que está enfrente de la puerta de las aguas, no es circunstancial,
Era un símbolo de aquello que vendría, que vamos a ver enseguida, ¿sí? Ahora, en el versículo 2, estamos ahí en el versículo 2, hay muchos detalles interesantes. En el versículo 2 dice, estaba toda la asamblea, hombres, mujeres, y de todos los que podían entender, ¿sí? Aquí también vale la pena que reflexionemos. ¿Qué significa aquellos que podían entender? No solamente debe referirse a una capacidad didáctica, de saber leer, sino de aquellos que podían saber para qué era la palabra. Que la palabra tenía un propósito. Aquellos que podían entender se refiere a aquellos que en un momento dado sabían que necesitaban la palabra. Estaban ahí exponiéndose a la palabra todos aquellos que sabían que necesitaban esa palabra. Son los que pidieron que esa palabra les fuera proclamada, ¿sí? Y versículo 3, el escriba Esdras lee la palabra, leyó el libro, dice el versículo 3, desde el amanecer hasta el mediodía. Desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de todos los hombres, y repite, de los que podían entender, ¿sí? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Atentos al libro de la ley. El versículo 4 nos dice, el escriba Esdras estaba sobre el estrado de madera, estaba en un lugar donde todos podrían verlo y escucharlo, y estaban con él una serie de hombres, unos a la derecha y otros a la izquierda, ¿sí? Versículo 5, abre el libro Esdras a la vista del pueblo, pues él estaba más alto, y cuando él abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie. Aquí vemos una escena muy importante, muy interesante, y que nos debe traer también una reflexión respecto a la palabra. Vemos que la palabra, desde el momento en que es expuesta, el pueblo tiene una actitud respecto a la palabra. El pueblo dice que estaba, en el versículo 3, al final, todos estaban atentos. Todos estaban atentos a la palabra, ¿sí? Después vemos en el versículo 4 que no estaba solamente Esdras solo, sino que se hizo acompañar de otros siervos, colaboradores de él, a su derecha y a su izquierda. Y en el versículo 5 nos dice que todo el pueblo, cuando se expuso la palabra, todo el pueblo se puso de pie. ¿Qué vemos en estos versículos? Desde el final del versículo 3 hasta el final del versículo 5. Vemos, mis amados, que la exposición de la palabra trae reverencia a la palabra. Porque Esdras, en primer término, primero vemos que estaban atentos. Después vemos que Esdras ya se hace acompañar de siervos, ¿sí? Para dar testimonio también, para que en un momento dado esos siervos eran testigos también de lo que Esdras estaba diciendo. No era palabra de hombre. En cualquier momento Esdras pudo haber sido reprendido, en cualquier momento pudo haber sido corregido. Había testimonio de hombres servidores delante del pueblo, y eran hombres delante del pueblo con una imagen de ser correctos delante de Dios, bien vistos delante de Dios, no perfectos, pero con buen testimonio delante de Dios. Entonces, es muy importante aquí que vemos que no solamente es el hombre que está, sino tiene quien dé testimonio de sus palabras, quien está vigilando sus palabras también. Y el versículo 5 nos dice que todo el pueblo se puso de pie. Todo el pueblo se puso de pie. Mi hermano, nos tenemos que hacer preguntas, definitivamente. Hasta aquí nos tenemos que hacer preguntas. ¿Estamos nosotros
como en este momento, tú que estás viendo esta transmisión, mi amado hermano, estás viendo esta transmisión porque sabes que necesitas la palabra, porque estás consciente de que la necesitas, eres de aquellos capaces de entender la palabra. Si eres de aquellos capaces de entenderla, si se te ha dado ese discernimiento, entonces es porque necesitas la palabra. Presentarse delante de la palabra no es para tener más conocimiento solamente, que de hecho lo trae. No es solamente para agregar más a nuestra lista de cosas que dominamos. No, es porque necesitamos la palabra, porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Y aquellos que hemos nacido del espíritu, la única manera de seguir viviendo en el espíritu es por medio de la palabra. No hay manera de que una persona nacida del espíritu pueda subsistir sin el alimento del espíritu. Vuélvete a preguntar, mi amado hermano, ¿te expones a la palabra porque la necesitas? Podemos ver también que en el versículo en el versículo 4 dice que el escriba Esdras estaba en un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Fíjense, lo leemos así muy rapidito, pero nos detenemos. Hicieron un estrado, un púlpito especial para la ocasión. O sea, hubo manos a la obra para que la palabra fuera expuesta. También es tiempo de que nos reflexionemos. Estamos, mi amado hermano, estamos haciendo algo para que la palabra sea expuesta. Estamos levantando una plataforma para que la palabra sea expuesta. Con tu vida estás poniendo una plataforma para que en lugar de que te vean a ti, se vea la palabra que te domina, que te gobierna. Lo estás haciendo, mi amado hermano. Estás poniendo a manos a la obra para que esa palabra sea escuchada. Y, por supuesto, no podemos dejar pasar el hecho de que el escriba Esdras se hizo acompañar de siervos, de consiervos. Y esto es para ti, mi amado consiervo. Te estás poniendo también en la brecha junto con tu pastor. Estás siendo testimonio, ¿sí? Y estás ayudando al ministerio a tu pastor y poniéndote enfrente de la congregación cuando tu pastor está encabezando el ministerio. Si te fijas, mi amado, estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre lo que estamos haciendo nosotros con la palabra. Y por supuesto, detrás de todo esto ¿estás reverenciando la palabra de Dios? Yo veo, sobre todo en redes, que muchas personas, quizás bien intencionadas, usan la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios para tratar de traer ánimo, sobre todo en este tiempo en el que muchas personas se encuentran en un estado de desesperación, etc. Y muchas personas usan la palabra de Dios, e insisto, yo no creo que lo hagan con mala intención, pero la verdad es que muchos desconocen la palabra de Dios, porque le dicen cosas a personas que no creen en Dios como si creyeran en Dios. Eso, ok, eso lo hacen por ignorancia, pero tú y yo, mi amado hermano, debemos reverenciar la palabra de Dios, ser muy cuidadosos de cómo usamos la palabra de Dios. Muy cuidadosos de cómo usamos, porque es un tesoro que nos ha sido dado y con el cual debemos de apreciar, cuidar, que no se manche, que no sea mal visto. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro nos dijo, y ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero que nada debemos velar, ser celosos por la santidad de nuestro Dios.
por la santidad de la palabra, porque nos ha sido dado de manera muy especial al pueblo de Dios. Entonces, mi amado, yo te animo a que tengamos mucho cuidado por la manera en la que tratamos nosotros la palabra de Dios. Aquí vemos un ejemplo muy claro de cómo esa gente reverenciaba la palabra de Dios. A partir del versículo 6 vemos entonces ahora el segundo punto, que es la palabra confronta al pueblo de Dios. ¿Por qué vemos eso? Dice entonces, versículo 6, Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzaban las manos y después se postraron y adoraron rostro a tierra. En ese versículo 6 vemos una reacción inicial de cuando ese pueblo fue expuesto a la palabra de Dios. Acuérdate, a los 5 libros primeros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero ese pueblo reaccionó de esa manera. Hizo 3 cosas. ¿Sí? Aquí lo vemos. Hizo 3 cosas. Primero asintió. Amén, amén. ¿Qué quiere decir esto? Estamos de acuerdo completamente con lo que acabamos de oír. Estamos de acuerdo. ¿Y qué pudieron haber oído? ¿Qué pudieron haber oído? Oyeron de la creación del Dios creador, oyeron del juicio de Dios, oyeron del perdón de Dios, oyeron del pacto de Dios, y todo eso, del juicio merecido, del perdón inmerecido, de ese remanente que Dios fue llevando por fidelidad a su pacto, y ellos se vieron en ese momento como parte de ese pacto, y dijeron, estamos totalmente de acuerdo. Y esos tremendos juicios que Dios hizo sobre su pueblo en el Antiguo Testamento, ellos dijeron, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Amén y amén. Aquí fíjense, por eso dije al principio, fueron los primeros 5 libros. Cosas terribles que pasaron en el pueblo de Dios. Y ellos dijeron, estamos de acuerdo. ¿Sabes por qué una persona puede decir esto? Porque le es revelado del cielo. Como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando alguien puede decir amén y amén a lo que Dios dice, no importa lo que diga, es porque es revelado de parte del cielo, de parte de Dios. Entonces ellos asintieron, ellos oraron, porque dice que levantaron sus manos y ellos adoraron. Eso fue una primera reacción del pueblo. Asentimiento, estar de acuerdo con lo que dice Dios, orar al Señor y adorar al Señor. Nuestra reacción ante la exposición de la palabra no puede ser diferente. No puede traer menos que esto. Menos que esto, estar de acuerdo con Dios, orar al Señor por perdón, por agradecimiento, por lo que la palabra te haya traído, y al mismo tiempo adorar a Dios. Sí, adorar a Dios. No importa que estés recibiendo una corrección, no importa que estés en un tiempo de prueba, adorar a Dios. Adorar a Dios cuando eres expuesto a la palabra de Dios. Entonces vemos en el versículo 6 esta respuesta del pueblo, y a partir del versículo 7, fíjense que dice que varios hombres, ahí están citados, y los levitas, ¿sí?, explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. O sea, no solamente la palabra fue expuesta por parte de Esdras, sino que servidores de Dios, ¿sí?, conocedores también, explicaban. Cuando dice aquí explicaban, se debe entender, por supuesto, probablemente también traducir, porque el pueblo que ya había regresado del exilio ya no conocía el idioma original, que era el hebreo, sino que ya estaba, su idioma predominante era el arameo. Entonces probablemente también traducir, pero no se quedaba solamente en traducir. De hecho ahí dice, más adelante dice que lo traducían, pero para que lo entendieran la lectura, y más adelante dice, ¿para qué? Para darle sentido. O sea, no era nada más una traducción de idiomas, era para darle sentido a lo que estaban leyendo.
Entonces aquí también vemos que la palabra de Dios no es suficiente en un momento dado, en una comunidad de creyentes, ¿sí? La palabra de Dios es expuesta por el siervo de Dios, pero además necesita ser explicada, ¿sí? Siervos de Dios, conocedores de la palabra, necesita ser explicada. Aquí lo vemos, porque muchos necesitan que se les dé con más detalle. En toda congregación cristiana o que profesa ser cristiana bíblica, debe haber un ministerio de enseñanza de la palabra, porque es necesario que los hermanos, que los creyentes, que las ovejas sean alimentadas, ¿sí? De manera personal muchas veces. Es necesario. Y vemos aquí que había hombres que fueron designados para ello, ¿sí? Cuando dice aquí, el versículo 8, traduciéndolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Me quiero detener un poquito aquí. Para que entendieran la lectura. Esto implica dos cosas en nuestro contexto actual. Esto implica dos cosas para que un creyente entienda lo que tiene que hacer el predicador y lo que tiene que hacer el que escucha, el creyente, o el maestro y el alumno. En el caso de la persona que está enseñando, quiero decirte 4 cosas que no debe hacer. No debe enseñar cuestiones útiles para la vida, o sea, recetas para vivir mejor. Eso no es la palabra de Dios. Si se aplica la palabra de Dios, si el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en tu vida, por supuesto que traerás sabiduría y vivirás una vida delante de Dios agradable y con muchas bendiciones de parte de Dios. Pero eso no es el objetivo primero de la palabra. La palabra de Dios no es una receta para bien vivir. No debe dedicar el tiempo a tratar de rellenar la palabra con anécdotas, con muchas cosas, con muchas vivencias personales. Si bien ayudan las anécdotas, ayudan los testimonios, no debe ser una parte mínima de la predicación de la palabra. Debe ser principalmente enfocarse en lo que dice el texto de la palabra de Dios. No debe dedicarse a tratar de motivar a una persona haciendo uso de cualquier otro medio. No, la palabra va a hacer lo que tiene que hacer con la persona. Y muchas veces no va a ser motivación, va a ser quebranto, porque es lo que necesita esa persona. Muchas veces será motivación y agarrará aliento, pero muchas veces no. Y a veces el predicador quiere hacer sentir bien a la persona. Y por supuesto no debe tratar de lucirse con la persona. Dios libre a los maestros, Dios libre a quienes tenemos la oportunidad, Dios nos ha dado esa encomienda de estar delante de las ovejas para ser alimentadas. Dios nos libre de querer lucirnos. Dios nos libre. Dios nos libre de querer atraer miradas hacia nosotros, porque entonces estamos pisoteando la gracia que nos ha sido dada, porque esto no es para nosotros, es para el Señor. Y por parte del pueblo, el pueblo tiene que entender que la palabra se discierne espiritualmente. La palabra se discierne espiritualmente. Una persona que tiene una vida espiritual pobre, que no tiene tiempo, no dedica tiempo a la intimidad con Dios, no dedica tiempo a la oración, no dedica su propio tiempo a leer la palabra de Dios, difícilmente va a entender, porque no se ha alimentado espiritualmente. Y la palabra de Dios se discierne de manera espiritual. Y el pueblo de Dios tiene que entender la palabra de Dios como fue escrita, en su contexto original y en su contexto histórico, en su contexto bíblico, dentro de toda la revelación progresiva de Dios, dentro de todo
el plan redentor de Dios, no solamente versículos sacados de su contexto. El pueblo de Dios tiene que esforzarse por entender la palabra de Dios como está escrita la palabra de Dios, no para fines con la que no fue escrita. Tú y yo conocemos muchos ejemplos de versículos, pasajes sacados fuera de contexto para enseñar cosas que no enseña la palabra de Dios. Y por último, el pueblo de Dios tiene que leer muchas veces la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios. No importa que ya se le haya predicado un pasaje, no importa que ya le hayan enseñado en el discipulado, tiene que volver y leer, volver a leer, porque esta palabra es eterna. Esta palabra fue enviada para tener efectos eternos, es anacrónica. Esta palabra traerá bendición y traerá aquel fruto que deba traer en el momento que sea. Por eso el creyente debe estar constantemente leyendo la palabra de Dios. Y si eso hace, entonces si todo esto sucede, entonces sí, se cumpliría eso que dice ahí, entonces sí se le daría sentido a la palabra. Se le daría sentido, orientación a la palabra. No sería solamente cosas sin una cohesión, ¿sí? Ahora, en el versículo 9, aquí vemos que Nehemías y Esdras y los levitas enseñaban al pueblo y les decían, no se entristezcan porque este es un día santo para el Señor. No se entristezcan, porque dice ahí la última parte del versículo 9, porque el pueblo lloraba al escuchar las palabras. El pueblo lloraba, mis amados. ¿Te imaginas eso? Que el pueblo estaba llorando, ¿sí? Por escuchar la palabra. Dice 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento, que conduce a salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este pueblo que había sido expuesto a la palabra había podido ver el pecado de sus antepasados, el juicio de Dios y la bondad de Dios al permitirles regresar como un remanente a su tierra para ser el pueblo de Dios y que Dios fuera su Dios. Eso ponía sus corazones contritos. Al ver su pecado y al ver la bondad de Dios. Es necesario que la palabra haga esto en todo aquel creyente. Que lo traiga a una tristeza, como dice aquí en 2 Corintios, una tristeza que conduce a salvación. Vino la tristeza, pero sin embargo Nehemías, Esdras y los levitas decían, pero no se entristezcan, porque este es día santo para el Señor, porque hay que celebrar. O sea, vean, por un lado el pueblo estaba triste, por un lado el pueblo había recibido revelación de su pecado, de la bondad de Dios, pero por otro lado los líderes estaban diciendo, no se entristezcan, hay que celebrar. Este día es santo para el Señor. Y si ustedes ven, hay tres versículos que repiten lo mismo. El versículo 9 dice, este día es santo para el Señor, no se entristezcan. Versículo 10, porque este día es santo para el Señor, no se entristezcan. Versículo 11, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Si la palabra de Dios nos está insistiendo en esto, tenemos que estar muy atentos. El día es santo para el Señor. La exposición de la palabra de Dios es un día santo para el Señor. Mi amada iglesia, mis amados hermanos, nosotros tenemos que asistir
a la santa convocación, a la santa convocación. Sí, con tristeza por nuestro pecado. Sí, contritos y humillados. Pero el Espíritu de Dios nos dice, no te entristezcas porque este día es santo para el Señor. Este día, el día de hoy, este domingo es un día de celebración. Es un día que nosotros celebramos que Cristo resucitó de los muertos. Mi amado hermano, si tú no te gozas en el día santo del Señor, no puedes tener el gozo de la celebración, cuestiónate, amado. Cuestiónate. Porque es probable que a lo mejor no hayas entendido, como dice aquí, no hayas entendido la palabra de Dios. No hayas comprendido que tú estabas sujeto a la ira de Dios. No hayas comprendido que de no haber sido por la intervención de Dios en tu vida, tú estarías caminando directo al infierno. No hayas comprendido que Dios tuvo misericordia de ti, ¿sí? No hayas comprendido que Él te salvó. Y no solamente te salvó, lo hizo de una manera muy costosa. Él envió a su Hijo Jesucristo a vivir la vida perfecta que tú no tenías ni tienes la oportunidad de hacerlo. Que Él llevó a su Hijo Jesucristo a la cruz, y la muerte que tú merecías por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, la recibió nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, si solamente hubiera perdonado nuestros pecados, Cristo hubiera muerto por nosotros y su vida nos justificara delante de Él, sería suficiente. Pero no solo eso, nos ha dado todavía más, nos ha dado vida nueva, nos ha hecho sus hijos. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Ahora tenemos una esperanza viva. Ahora nuestra vida tiene sentido. Ahora podemos esperar pacientes y no desesperar. Si todo eso no lo has comprendido, mi amado hermano, no puedes tener un día santo para el Señor y de festejo. Un día de festejo, un día en donde tú puedas reconocer que no tenías nada en ti para que Dios te considerara, pero Él lo hizo por el solo afecto de su voluntad. Ponte a pensar esto, mi amado hermano y mi querido amigo. Dios planeó, el Dios todopoderoso, eterno, soberano, planeó cómo salvar a su pueblo. Él lo planeó e hizo un pacto. Y ese pacto lo cumplió Él. Y aquel que entra en ese pacto es simplemente porque es invitado. No hay que hacer nada, solo creer. Es posible que entonces que nuestra fe esté un poco débil cuando no podemos celebrar. Y por eso la iglesia, por eso los cristianos nos duele, por eso exclamamos, por eso pedimos que queremos reunirnos, por eso queremos que la iglesia se vuelva a reunir, porque para nosotros es un día de alegría. No solamente el exponernos a la palabra, por supuesto, eso es lo principal, adorar a nuestro Dios, sino tener comunión con aquellos que tienen el mismo espíritu que nos salvó a nosotros. Por eso nos duele esta situación. En esta parte entonces podemos ver en el segundo punto que el pueblo es confrontado por la palabra. El pueblo es confrontado pero también a partir del versículo 12, vemos que el pueblo es alegrado, ¿sí? Porque dice el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones, a celebrar gran fiesta. ¿Por qué? Porque comprendieron las palabras que se las había enseñado.
porque comprendieron las palabras que se les había enseñado. Necesitamos aquellos que tenemos el privilegio de predicar la palabra, necesitamos examinarnos si aquellos a quienes estamos sirviendo, enseñando la palabra, están dando este fruto. Están dando fruto de alabanza, de arrepentimiento, de adoración y fruto de gozo en el Señor. Mi amado consiervo, si esto no está pasando, ruega al Señor junto conmigo que nuestro ministerio sea avivado, porque para eso estamos aquí, para que el pueblo de Dios responda de esta manera, para que el pueblo de Dios pueda ver las enormes riquezas que ha recibido y pueda vivir una vida cristiana en alegría, porque esa es la vida cristiana, es vivir con alegría, porque nada de este mundo va a impedir lo que nos fue dado en la eternidad. Nada de este mundo, no puede tocarlo ni tantito. En este mundo puede ser tocado nuestro cuerpo, nuestra salud. Es más, la vida la podemos perder, la vida terrenal, pero lo espiritual, lo eterno, no puede ser tocado. No puede ser tocado. Eso es cuando entendemos a profundidad y nos es enseñado la palabra de manera correcta. Entonces, regresando al punto, el pueblo fue, en el versículo 12, todo el pueblo se fue a comer porque comprendieron, fueron a celebrar porque comprendieron. Ahora viene el segundo día, todo eso sucedió el primer día del mes séptimo. El segundo día dice que los jefes de las casas paternas, o sea los líderes, sacerdotes y levitas, se reunieron para entender las palabras. O sea, todavía los líderes tenían que escudriñar más, entender más las palabras, a ver qué más había ahí, ¿sí? O sea, ahora sí como propiamente escarbarle, rascarle más, a ver qué más había en la palabra. Y ellos se dieron cuenta de algo. Versículo 14, encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Fíjense que es importante, porque dice los jefes, los líderes fueron a escudriñar más la palabra. Eso es importantísimo, porque si los líderes de la iglesia no se preocupan por escudriñar más, entonces por sacar más, por ver qué más dice la palabra, entonces la enseñanza a la iglesia va a ser pues pobre, ¿no? Los líderes tenían una información muy importante, escudriñar más y más y más. Y no quiere decir que esto sea exclusivo de los líderes, pero sí es una responsabilidad principalmente de los líderes. Entonces se dieron cuenta de esto, de esta ordenanza de Moisés, que ellos tenían que habitar en tabernáculos durante las fiestas del mes séptimo. Quiero que vayamos a Levítico capítulo 23 para que entendamos a qué fiesta se referían. Levítico capítulo 23, versículo 27. Dice, bueno, desde el 24, 23, 24, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. Luego versículo 27. A los 10 días del séptimo mes será el día de la expiación. Será santa convocación para ustedes y humillarán sus almas y presentarán ofrenda encendida al Señor. Versículo 34. Versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes, séptimo, es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará al Señor por 7 días. ¿Sí? En este capítulo, 3 ordenanzas. Primero, una fiesta de las trompetas. Después, el día de la expiación. Y después, el día de la fiesta de los tabernáculos.
los líderes vieron que el pueblo de Dios tenía que habitar en tabernáculos en esta fiesta. Pero si se dan cuenta, no era nada más habitar en tabernáculos porque sí. Hay un precedente, porque se celebraba el día previamente. Primero era la celebración del día de las trompetas. ¿Qué entendemos en la Biblia por trompetas? El sonido de la trompeta es un sonido a levantarse, un sonido a estar alertas, un sonido a atender el llamado, un sonido de convocación, inclusive un sonido en algunos contextos de muerte a vida. Entonces es sonada la trompeta y después viene el día de la expiación, el Yom Kippur para los judíos. Ese día era el día que tú y yo conocemos cuando 2 machos cabríos eran llevados al templo. Uno se sacrificaba, se derramaba la sangre de este macho cabrío, ¿sí?, sobre el propiciatorio, y sobre el otro se imponían las manos y se dejaba ir. Bueno, los pecados del pueblo se imponían sobre el macho cabrío y se dejaban ir. Y el pueblo por un año quedaba a cuentas con el Señor. Solamente un año, porque al siguiente año habría que volver a hacerlo. El día de la expiación era el día del perdón. Y esos 2 machos cabríos, fíjense lo que hacían. Uno era muerto y su sangre derramada. Y solamente por su sangre derramada era que había purificación del pueblo. O sea, era el perdón de los pecados del pueblo por medio del derramamiento de la sangre del macho cabrío y obviamente la muerte. Pero el segundo, los pecados eran impuestos sobre él por medio del sacerdote y él se iba lejos, muy lejos del campamento. Quería decir entonces que Dios no solamente perdonaba los pecados, sino que además esos pecados iban a estar muy lejos del pueblo de Dios. Como dice la misma palabra de Dios, como el oriente del occidente. Ese símbolo de la muerte propiciatoria, ¿sí?, la sangre que limpia y ese macho cabrío que lleva los pecados lejos, era obviamente el símbolo de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Con su sangre, pagar por nuestros pecados, con su sangre, limpiar todos nuestros pecados y además llevarnos muy lejos de la presencia de Dios, muy lejos del pueblo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo, mi amado hermano, nos podemos presentar delante de Dios por ese sacrificio. Esos 2 machos cabríos simbolizaban al Cordero Santo y Perfecto, que haría esto una sola vez y para siempre, en la cruz del Calvario. Solamente una vez. Ahora, regresando a este contexto, el pueblo dice, tenemos que celebrar, tenemos que hacer tabernáculos. Pero obviamente es el por qué, ¿verdad? Porque Dios nos perdonó, porque si Dios nos trajo a Jerusalén, Dios nos permitió levantar los muros, Dios nos tiene otra vez aquí como su pueblo, es porque nos perdonó. Es porque Él está siendo fiel a su pacto. ¿Cómo es posible? Yo me trato de poner en los zapatos de alguno de ellos y decir, ¿cómo es posible que yo? ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿qué tengo yo que otros no tengan? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué pude regresar yo a Jerusalén y otros no? Es la misma pregunta que tú y yo como creyentes nos hacemos. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo fui salvado? ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué Cristo murió por mí? ¿Por qué yo puedo celebrar a Dios? Por la gracia de Dios. Porque a Él le plació. Porque la salvación es solamente por la gracia de Dios. Y toda esa obra perfecta de Cristo Jesús a favor de aquellos que habrán de creer, es un don, es dado por gracia. Solamente se recibe por medio de la fe. Solamente por medio de la fe. Y este pueblo entendió que les había sido dado por gracia y ¿qué hicieron? Se alegraron, celebraron, inmediatamente fueron a buscar las ramas para hacer sus tabernáculos. Entendamos que ellos ya habitaban en casas. Ya habitaban en estructuras de material, pero ellos como quiera dijeron,
Dios ordena que habitemos en tabernáculos, y si eso se trata, si eso significa humillarnos, nos humillamos y hacemos nuestras casitas de ramitas, y ahí vamos a habitar durante estos 7 días para recordar. Era un recordatorio. La fiesta del tabernáculo era un recordatorio de la provisión de Dios y del cuidado que Dios tuvo sobre su pueblo, haciéndolos habitar en tabernáculos durante todo su trayecto en el desierto, previo al éxodo. Entonces fíjense, o sea, el pueblo recibió de parte de Dios provisión, habitaban en tabernáculos, sí, no eran mansiones, pero estaban siendo provistos por Dios. Estaban siendo llevados por Dios, estaban dependiendo de Dios, estaban siendo purificados por Dios, habitando en tabernáculos. Y a final de cuentas los llevó hasta donde Dios quiso llevarlos. Y ellos estaban recordando eso, por eso celebraban la fiesta de los tabernáculos como esa fidelidad de Dios al pacto. Porque ellos habían sido muy infieles al pacto de Dios. Versículo 16, el pueblo salió, hicieron los tabernáculos y avistaron ahí. Y luego el versículo 17 dice, toda la asamblea de los que habían regresado de cautividad hicieron los tabernáculos. Todos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho esta manera desde los días de Josué. Desde los días de Josué. Te voy a dejar de tarea que cheques cuánto tiempo había pasado. Pero te voy a decir algo. Ellos hicieron algo que estaba escrito hacía mucho tiempo. Ellos no siguieron la tradición inmediata. Ellos se fueron a la senda antigua. Ellos se fueron a buscar lo que estaba escrito originalmente. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, mi amor. Tenemos que buscar en la fuente original, en la palabra de Dios, no en las tradiciones. Si estos hombres hubieran seguido la tradición, ¿sí?, inmediata, pues no hubieran ido a festejar, a celebrar, porque los anteriores no lo hicieron, la generación anterior no la hizo. Esta generación lo hizo porque le fue revelada la gracia de Dios, porque le fue revelado el pacto de Dios, el perdón de Dios, y el Espíritu de Dios los llevó a obedecer y a honrar y a celebrar a su Salvador. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Dice el versículo 18. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Y celebraron la fiesta 7 días, y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. ¿Qué pasó con este pueblo, mi amado? Este pueblo recibió la palabra de Dios y fue avivada. Ese avivamiento trajo remordimiento, arrepentimiento. De hecho, no hablé mucho del arrepentimiento porque en el capítulo 9 se va a hablar más sobre el arrepentimiento, pero trajo convicción de pecado más que remordimiento, convicción de pecado, trajo adoración, alabanza al Señor, trajo obediencia a Dios, ¿sí? Y buscó hacer lo que Dios quería que hicieran. Dice ahí en el versículo 17 que habitaron, bueno, el contexto habla de que ellos se regocijaron mucho por estar haciendo, fíjense, ellos se regocijaron por estar haciendo lo que Dios quería que hicieran. No por hacer lo que ellos querían, por hacer lo que Dios estaba pidiendo que hicieran. Ese es el mayor regocijo de un cristiano, hacer la voluntad de Dios. Cuando el creyente es avivado, cuando la iglesia es avivada, se regocija por hacer la voluntad de Dios. Y lo hicieron rápido, obedecer a Dios, celebrar al Señor, lo hicieron rápido, hicieron sus tabernáculos rápido, porque ellos querían obedecer, querían complacer al Señor, y lo hicieron de manera muy decidida y además gozosa. Además lo disfrutaron. Para ellos fue una celebración. Y dice ahí que la palabra de Dios en el versículo 18 se siguió leyendo y el pueblo siguió escuchando la palabra de Dios. El avivamiento que el pueblo recibió con la palabra
tuvo que seguir por medio de la palabra. La iglesia del Señor, la congregación de los santos, solamente se puede mantener viva por medio de la palabra. Por medio de la exposición a la palabra, por medio de la reflexión de la palabra, del estudio de la palabra, de la oración, por supuesto, pero todo en torno a la palabra. Es muy importante que revisemos nuestra actitud respecto a la palabra. Si estamos siendo realmente un objeto de transformación de la palabra. Si estamos siendo llevados de gloria en gloria por la palabra. Si estamos siendo santificados por la palabra. Si estamos adorando cada vez más a nuestro Dios y nuestro Salvador por medio de la palabra. Si eso está sucediendo en tu vida, mi amado, dale gloria al Señor. Si eso no está sucediendo, pidamos al Señor perdón y gracia para que en esta vida eso sea lo que se vea. La obra de la palabra en cada uno de nosotros, que en Cristo Jesús nos ha sido dado, porque Cristo Jesús es la palabra de Dios. Y a nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Es una enorme responsabilidad para que nosotros podamos mostrar la palabra viva, la iglesia de Cristo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor, porque no solo nos salvaste por medio de la palabra, por el escuchar tu palabra, Señor, sino que nos perseveras por medio de tu palabra. Nos haces partícipes de ese pacto eterno por medio de tu palabra. Podemos conocer la palabra viva, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tenemos preciosas promesas por tu palabra. Y Padre, a veces no entendemos cómo es que nosotros somos objeto de tanta gracia y misericordia. Pero a ti te ha placido, Señor, y sin cuestionar por qué nosotros, más bien te decimos, henos aquí, Señor. Haz aquello que tú tienes para cada uno de nosotros y que pueda ser visto Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y aquellos, Señor, que en este momento no han escuchado la palabra de vida, te pido en el nombre de Jesús, tráelos a vida, Señor, por medio de estas exposiciones, por medio de el medio que tú dispongas, pero tráelos a vida, porque solamente por medio de escuchar la palabra de Dios es que podrán ser salvos de la ira venidera, salvos del pecado, salvos del temor, Señor. El mundo está atemorizado, Señor, por lo que pueda pasar con este virus, pero no tienen ni tantito temor de Dios, no tienen ni tantito temor de lo que sucederá con sus almas si parten de este mundo sin conocer a un Salvador verdadero, sin haber sido objetos de salvación. Te rogamos, Señor, como iglesia, que traigas más y más a salvación y al conocimiento de Cristo Jesús, porque vienes pronto, Señor, porque sabemos que el tiempo se acorta y no importa lo que suceda, Señor, a nosotros nos ha sido dado eternidad y eso queremos para aquellos que son tuyos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por la oportunidad de reunirnos, gracias por la oportunidad que nos das de adorarte y exaltarte, y te pedimos que siga siendo así todos los días de nuestra vida, no solo como congregación, principalmente como congregación, pero en cada una de nuestras vidas demos ese fruto, Señor, de ser tuyos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.